La Feria del Libro 2020 en su versión virtual del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gildy Poveski, Ana María Chua, Alaide Ventura, Olga Bornand, Remedios Zafra, Ángeles Mastretta, Arnoldo Kraus, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet El Clarion, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con Los Vikingos del Norte y Loquera Tradición. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí en la Feria del Libro 2020 y vamos a presentar el libro de Poesía para Iluminar, una antología de poesía infantil, y nos acompañan el maestro Raúl Manríquez y Galia Mircha. Maestro. Pues hola, muy buenas tardes, un gusto participar en la Feria del Libro de Chihuahua 2020 para darle la bienvenida a este libro producido por Voces y Letras, Poesía para Iluminar, porque considero que va a ser una aportación muy importante para el desarrollo de muchas personas, de niños y niñas de nuestro estado, y seguramente también le va a gustar a muchas, o nos va a gustar a muchos que ya no somos niños. Parto del título, porque pienso que las diversas interpretaciones que puede tener tienen que ver con el sentido que yo le encuentro a la poesía en la vida de las personas. Por una parte, son como aquellos libros, cuadernos que venden para que los niños coloreen, que decíamos vamos a iluminar, a ponerle color. Efectivamente, los textos vienen acompañados de dibujos muy hermosos que no tienen color, pero que quien quiera puede ponerse y colorearlos o iluminarlos. Pero por otra parte, poesía para iluminar puede significar que nos ilumine la vida, es decir, que le dé luz, una luz diferente, matices diferentes a la vida. Creo que este es el papel de las artes en general y en este caso de la poesía en particular. Hace algún tiempo, en un proyecto que Voces y Letras tiene varios años, es un grupo muy entusiasta que encabezan Ismael y Victoria Montemayor y varias personas que están agrupadas y hacen actividades para promover la literatura. Y en alguna ocasión a propósito de una semana de la poesía, les dice, oye, qué padre sería que hicieran algo de poesía para niños. Porque hay pocos materiales de lectura de poesía para la infancia, para niñas y niños. Y pienso que es muy importante que los niños se acerquen a la poesía, que los ayudemos a acercarse a la poesía, porque tiene varios impactos en la vida. Por principio de cuentas es acercarnos a otras dimensiones del lenguaje, de la palabra, que no tenemos en el habla cotidiana.
la dimensión estética, el entender, sentir que el lenguaje es hermoso por sí mismo, que puedes ser musical, que puedes sonar y expresar cosas diferentes. La apreciación de la belleza del lenguaje es algo que te enriquece a lo largo de la vida y que te ayuda a hablar mejor y a entender mejor y acercarte a otras expresiones. Pero también nos ayuda la poesía a desarrollar la imaginación, porque a fin de cuentas un fundamento de toda literatura, y en este caso particular de la poesía, tiene que ver con imaginar cosas que no vemos en la realidad. Por ejemplo, uno de los poemas que aparecen en el libro se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las gotas de lluvia? ¿A dónde van a dar? Y el niño, a partir del poema, empieza a imaginar una historia de las gotas de lluvia. O te imaginas los insectos como chispas de luz. O te imaginas como terciopelo de oro la cubierta de los insectos. La metáfora, que es uno de los recursos más utilizados en la poesía, lo que hace es crear una nueva realidad, es decir, acercar dos cosas de la realidad. Por ejemplo, dice un poema aquí que la luna es una pelota iluminada, una pelota encendida. Acerca pelota, luna, luz y te crea una nueva realidad. Todo eso desarrolla la imaginación en las personas. Un niño o niña que lee poesía se vuelve sin duda una persona más imaginativa. Pero sobre todo, diría yo, la poesía es el lenguaje que en cualquier edad nos permite identificar y expresar los sentimientos complejos, que a veces traemos una tristeza, una pena, una alegría y no sabemos ni qué tenemos, porque no lo podemos expresar, porque no le podemos poner nombre. Y la poesía le pone nombre a las cosas a través de la imagen poética, a través de la metáfora. Y esa niña o niño que tiene ese sentimiento porque murió el abuelito, o porque algo le pasó a un amigo, o porque tuvo una gran alegría, en la metáfora encuentra cómo expresar. En el caso de poesía para niños, con elementos sencillos, concretos, relacionados con lo cotidiano, puede relacionar lo que siente. Uno de los filósofos de la literatura, Riquet, dice que hacemos dice, hay más ideas que palabras, lo cual es cierto, porque el número de palabras es limitado, digamos en español como cerca de 80,000. Pero ¿cuántas ideas hay? Quizás sea infinito. Dice, entonces, como hay más ideas que palabras, entonces inventamos metáforas para poder nombrar esas variaciones que hay del amor o de la tristeza, o esas maneras diferentes de llamarle a los astros o a las mascotas o a los amigos. Esa expresividad del lenguaje se encuentra fundamentalmente en la poesía. Entonces el niño que lee poesía tiene mayores posibilidades, se percata de todo el potencial expresivo del lenguaje. Y bueno, hacía falta un libro como este, y hacen falta unos más, porque tenemos pocos. Si uno compara esto, yo lo fui revisando conforme mis hijos cursaban la escuela, cómo ha ido desapareciendo la literatura de los libros de texto en la primaria. Si yo comparo los libros que me tocó llevar a mí con los que llevaron en su tiempo mis hijos, hay muchísimo menos literatura, no viene casi poesía, y esa formación estética, emocional, lingüística que trae la literatura está desaparecida casi de los libros escolares. Entonces hay que acercarlos. Y luego también en la infancia, antes hacíamos muchos juegos en la calle,
era muy lúdico. La poesía para niños es lúdica, es jugar con el lenguaje, ¿verdad? Y aquellos juegos que nos tocaba en la calle, las rondas, échenle sal al animal, ¿quién te picó? Si no fui yo, pues era puro ritmo, ¿no? O Doña Blanca está cubierta. Uno jugaba con el lenguaje y te familiarizas con el ritmo y la música del lenguaje. Como esto ya se da muy poco en la actualidad, en la infancia, bueno, un libro de poesía te acerca a esas otras expresiones. Y bueno, yo he encontrado aquí, es una colección muy interesante de temas diversos, con propuestas poéticas diferentes. Van a encontrar aquí, quienes lo lean, textos accesibles que tienen que ver con juguetes, con mascotas, con el fútbol, con los elementos del paisaje, con las nubes, con la luna, con los insectos, textos accesibles y que podrán emocionar a los niños y acercarlos a esta imaginación y a esta fuerza expresiva que les va a permitir viajar, imaginar, sentir, como cuando dice Galia, por cierto, en uno de los poemas que más me gustaron del libro, que ella cuando sea grande quiere ser nube, un cuerpo de vapor, y no quiere ser una estrella. A lo mejor ella ahorita nos lo lee, dice, a las estrellas nadie las toca, pero las nubes cuando dejan de existir se convierten en lluvia, y la lluvia acaricia a todos los seres. Esa es una idea muy hermosa, un alcance que se puede lograr solamente en la poesía. Entonces, pues yo felicito mucho a quienes participaron en este proyecto, a las autoras y autores que le hicieron posible, al grupo Voces y Letras que hizo la convocatoria, y pues les invito a que se acerquen a él, a que acerquen a las niñas, a los niños, a quienes ya no lo son, pues a sus hijos, hijas o nietos, lo que sea, y que permitan que la poesía ilumine sus vidas. Hasta ahí mi comentario. Gracias, maestro. Siempre, pues, muy elocuente y con mucho sentido todo lo que nos platica y nos comenta. Y bueno, pues, Galia Mirshav es una de las poetas que participó en esta antología y que, bueno, pues, como dice el maestro, nos regaló uno de los bellos poemas que aparecen en el libro. Pero bueno, pues también es el sentir de cómo, de qué se siente escribir poesía para niños, porque regularmente pues escribimos poesía de amor, poesía de protesta, de género, y como que se ha ido perdiendo, o bueno, nunca se ha ido retomando lo que es la poesía infantil. Platícanos un poquito tu experiencia. Bueno, gracias, antes que nada, gracias por esta bella iniciativa, porque creo que todos quisiéramos saber, los que de niños tuvimos la fortuna de tener contacto con libros para niños, ya fuera de poesía o de narrativa o de novela gráfica o lo que fuera, pues fuimos muy felices. Entonces es algo que quisiéramos que muchas más personas pudieran disfrutar. Yo creo que la literatura, y como decía el maestro Manríquez, la poesía a través de esta creación de imágenes mediante palabra, ayuda a generar una habilidad cognitiva que en tiempos de la imagen quizás no se cultive tanto. Ahorita estamos expuestos a un gran número de imágenes. Todo lo que queramos conocer del mundo, hay una imagen disponible en algún lugar de la gran red, ¿no? Entonces, el proceso cognitivo de construir la imagen desde el lenguaje, ya nos lo brincamos más, ¿no? Y la poesía creo yo que es algo que ayuda a eso y además ayuda a construir una inteligencia que yo le llamo la del doble sentido, ¿no? Que es la metáfora. Esto significa iluminar, colorear, pero también significa iluminar, de que le va a dar luz a tu vida o a un momento en el que estés triste o lo que sea, ¿no?
Entonces, el poder sí, el poder imaginar 2 o 3 sentidos de una frase te hace pensar 2 o 3 veces en lugar de pensar solo una. Y eso genera más movimiento en las neuronas, ¿no? Genera más conexiones neuronales. Entonces, creo yo que la poesía, que el hecho de que los niños y niñas se animen a leer poesía puede ayudar mucho a desarrollar habilidades cognitivas, además de lo que ya se sabe de las habilidades sensibles, ¿no? De la expresividad, de conocer más recursos para ponerle nombre a lo que sienten. Y creo que el siguiente paso es hacer la convocatoria a niños y niñas y que escriban y saber, bueno, cómo quieren, qué hacen, cómo se expresan las personas a esta edad, ¿no? Todos recordamos de niños haber jugado con las palabras. Todos los quienes tienen hijos o nietos observan a los niños cuando están aprendiendo a hablar que hacen muchos juegos, ¿no? Y que les dan a las cosas nombres diferentes a los que son a los nombres que les da el lenguaje convencional, porque juegan con la sonoridad de las palabras. En realidad la poesía es algo tan natural en los seres humanos que desde la infancia lo empezamos a practicar y no lo sabemos, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me da mucho gusto que se haya editado este libro y que se haya hecho convocatoria a los que andamos ahí escribiendo poesía por aquí en la pradera, y pues esperemos que no sea el único, sino el primero, ¿no?, de muchos más proyectos dedicados al público infantil. Y ahora les quiero leer algunos poemas que, bueno, yo quisiera leerles muchos porque muchos me gustaron, pero escogí 3 por razones de tiempo, ¿sí? Muy bien. Miren, este se llama ¿Quién se comió mi galleta? Y es de Mova Medina. ¿Quién se comió mi galleta? Flamby es un perrito blanco, lleno de manchas negras, que siempre camina detrás de mí y se sienta conmigo en la banqueta. Nadie lo ve, solo yo. Cuando lo llamo, mamá pregunta, ¿a quién llamas? A Flamby, ¿no ves? Yo lo señalo y él se pone a saltar delante de ella, ladra contento y mueve su cola, pero ella no puede verlo. Flamby duerme a los pies de mi cama, come de mi plato de espagueti y se bebe mi leche, pero nada le gusta más que las galletas. Mamá no puede ver a Flamby, pero barre las migajas que mi perro deja en la cocina. No me cree cuando le digo que yo no fui. De verdad, fue Flamby, le digo. Y mamá sonríe y me limpia la boca con una servilleta. Este me gusta mucho porque habla de los amigos imaginarios, que también es otro talento de imaginación narrativa. Y este otro se llama El gatito y la burbuja, de Victoria Montemayor. Por el camino donde los grillos cantan, rumbo a la catedral, bajo la luz de la luna llena resplandece el río. Mientras abren y cierran sus ojos las estrellas, como un concierto de luces, la blanca estatua de un hada asoma entre las flores y un pequeño gato pardo juega con una burbuja de cristal. Los cuervos cantan a lo lejos, y el arpa de un ángel escapan las delicadas notas, como si fueran destellos. El pequeño gato se hunde en una tibia ensoñación y aspira en el viento del verano un aroma a rosas, a lirios y a jazmín. Contempla el vuelo majestuoso de las aves del paraíso, que se pierden entre las nubes, iluminadas en la oscuridad. El gato salta cuando cree que lo acecha el hada, y las estrellas resbalan por el cauce de las aguas, reflejando la danza de un gatito con una burbuja de cristal. Y bueno, ¿hay tiempo para uno más? ¿El tuyo? Bueno. Este se llama Ser nube. Lo escribí cuando tenía como 14 años. Cuando yo sea grande, voy a ser nube. Un cuerpo de vapor errando por un cielo sin fronteras. Quiero ser una nube, no una estrella, porque las estrellas nadie puede tocarlas. En cambio, la nube, cuando deja de existir, se vuelve lluvia, que acaricia a todos los seres. Y pues, agradeciendo aquí la iniciativa y ojalá que sea el primero de muchos. Bueno, pues de hecho, cuando decidimos sacar el libro, le pusimos volumen 1, que bueno, es un compromiso implícito de seguir con esto. Y como bien comentabas, bueno, pues el volumen 2 va a ser poesía de niños. Y esperemos que el
volumen 3 sea un libro mixto. Entonces, bueno, pues, pero ahorita estamos en el primero y quiero compartir con ustedes pues un escrito que nos hicieron llegar nuestras compañeras, en este caso René Nevares y Yomaura Medina, que son la editora literaria y la editora gráfica del libro. Y bueno, pues ahora no podemos tener mucha gente por obvias razones, entonces nos compartieron este escrito. Dice: el colectivo cultural Voces y Letras, a través de Voces de mi Región, presenta el libro Poesía para Iluminar, una antología de poetas chihuahuenses seleccionados de la convocatoria de poesía infantil lanzada en marzo del 2019. Los poetas seleccionados y algunos también invitados fueron María Dolores Guadarrama, Ramón Rangel, Verónica Granados, Marta Estela Torres, Alejandro Ramos Ayala, Paola Tasay, Galia Mircha, Rosa María Domínguez, Karime Ailín González, César Octavio Bolaños, Sergio Sagrario Loya, Luis Rangel, Norma Luz Rodríguez, Andrea Montiel, Meva Medina, y representando al colectivo cultural Voces de mi Región, Victoria Montemayor y René Nevares. Las acertadas ilustraciones estuvieron a cargo del grupo de Saeta y la edición gráfica a cargo de Core Ediciones, diseño editorial de Yomaura Medina. Insólitas historias. Insólitas e historias que parecen que conocemos desde siempre. Lo mejor no solo es la poesía, sino la posibilidad de entrar en ella por medio del color. El título de Poesía para Iluminar se refiere únicamente al hecho de colorear los dibujos. No se requiere únicamente al hecho de colorear los dibujos, sino al de iluminar la concepción poética de los niños con nuevos horizontes a través del juego. Asimismo, la poesía se verá iluminada por la luz de los niños que abran esa puerta y permitan que entre el color hasta el fondo de las palabras. La poesía es una forma lúdica de ver el mundo, y hay poesía, sobre todo en la inocencia y en la dulce ignorancia de los niños, que nos llevan a conjugar la realidad de infinitas maneras y verla desde la perspectiva de su lógica implacable. Los poetas de este libro han encontrado ese rincón en el que el mundo es su lugar para explorar, desde una mota de polvo por debajo de la cama hasta el queso imaginario de la luna que nunca se cae. Hay abejas presumidas en sus páginas, unicornios majestuosos, soldaditos en barco de espuma, un muñeco aventurero de peluche, gatos y cisnes nocturnos, niños nombrados caballeros, dinosaurios de la era de plástico, piedras de formas hermosas, trabalenguas, fantasmas, díscolos, alegres canicas, el mareo del volantín, el destino de la mermelada, los infortunios de la letra R, hadas del agua y soles naranjas. Este libro es una obra viva que los niños iluminarán con sus manos. Ellos harán brillar cada verso y nos darán luz, niños y versos, para ser nosotros también iluminados. Este es el mensaje de René Nevares y de Yomaura Medina. Tiene ahí como título Eternidad Lúdica. Dice: mi papel en el libro Poesía para Iluminar es el primer trabajo de edición de mi carrera literaria. Como amante de la literatura, busqué la narrativa de las imágenes, de los tipos de letra, de los márgenes, del acomodo de los versos en un tomo en torno a las imágenes, etc. Tuve que buscar en mis recuerdos infantiles para conseguir un resultado que fuera cercano a la perceptiva de los niños, y pienso que en esto fue también lo que hicieron los poetas y los ilustradores. No es fácil, puesto que hemos crecido en conceptos de funcionalidad y urgencia y hemos olvidado los segundos interminables del tiempo de jugar, que son sumamente intensos y reales. A través del juego exploramos el mundo, incluso los mundos más desconocidos, y fue de esta manera que nos hicimos expertos en soñar, en echar a volar nuestra imaginación, en vivir en ella con absoluta certeza de
que de realidad. En tiempos como los que corren, el juego ha caído en desuso. Es decir, que nuestros niños han dejado sus juguetes de lado en favor de una tablet, la computadora, el celular o cualquier otro aparato electrónico. Esto, unido a nuestras nuevas costumbres, también unidas a los aparatos electrónicos, ha llevado a los niños a crecer en un mundo en el que el juego ha demeritado su importancia y su papel. Las rodillas de nuestros hijos han dejado de rasparse en la tierra, ya no recorren en busca de la pelota, ya no saltan en torno a la cuerda, ya no inventan fantasías con carritos de colores, sino que les es dado un mundo ya imaginado, en el que solo deben de mover un botón, en el que juegan contra una máquina y no contra otros niños. La poesía, que tampoco ha recorrido un camino fácil a través de la historia, mucho menos en tiempos de pandemia, ha sufrido el mismo desahucio que el juego y la poesía infantil. No solo es una asignatura pendiente de la literatura, sino casi invisible. Los niños no tienen contacto con la literatura y difícilmente la tienen con la poesía. Esta iniciativa de Voces y Letras pretende fomentar la sensibilidad del niño a través del color y la fantasía de los poemas, pensados para que su imaginación crezca y se multiplique. Este libro es el primero de muchos dedicados a los niños por parte de nuestro colectivo cultural, con el que deseamos aportar nuestro granito de arena para que la poesía tome su sitio en la consideración del público, especialmente el público infantil. Deseamos crear lectores de poesía e incluso nuevos poetas, y para que esta semilla nazca, queda aquí, Poesía para Iluminar, volumen 1, que creemos será verdaderamente un pequeño faro para que nuestros hijos regresen al color de la niñez en un arcoíris intenso de eternidad lúdica. Yomaura Medina. Bueno, pues agradecemos a la Feria del Libro por darnos esta oportunidad de presentar este libro. Agradecemos también, bueno, pues a los que hicieron posible el libro, que es el Congreso del Estado, el Instituto de Cultura de Cuauhtémoc, y bueno, pues al colectivo Saeta, que fue el que se encargó de hacer las ilustraciones. También quiero aprovechar pues para dejar estos libros que están aquí a la Secretaría de Cultura para que estén ahí en la Biblioteca Infantil, en la Carlos Montemayor o aquí en la Plaza Cultural Los Laureles, o bueno, a donde dispongan, que estén, ¿verdad? Y pues no me queda más que agradecerles. Y bueno, pues el próximo año vamos a tener presentaciones en escuelas, en bibliotecas, para hacer por ahí llegar algunos ejemplares. Y para los que se interesen, bueno, pues ahí comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales, en Voces de mi Región. Ahí estamos para si les interesa este libro. ¿Algo más, maestro? No, pues agradezco mucho la aportación de estos libros a la biblioteca infantil, al programa de cultura infantil. Van a tener mucho provecho. Y muchas gracias por invitarme a estar en esta presentación. Gracias, maestro. No, pues gracias por hacer este libro y por el espacio y a la Feria del Libro, ¿no? por abrir un espacio para presentarlo. Esperemos que muchas personas puedan disfrutarlo. Gracias. Bueno, gracias.